vamos a empezar con este último punto del tema que son los gráficos. Simplemente como un comentario, los gráficos o las gráficas, ¿no? Los gráficos son una herramienta estadística visual, ¿no? Los gráficos son una herramienta estadística visual. Muchas veces, ¿no? Muchas veces son una mejor alternativa a las tablas, ¿no? A las tablas o cuadros, a las tablas o cuadros. A las tablas o cuadros, su objetivo es simple, ¿no? Su objetivo es simple. Y para nosotros el objetivo de los gráficos simplemente es resumir la información, ¿no? Resumir la información en forma visual. No podemos pensar que el objetivo de un gráfico es bastante sencillo, ¿no? Es resumir toda la información que uno pueda tener de forma visual, ¿no? De forma visual. Y en el último tiempo, ¿no? En el último tiempo se han popularizado bastantes, bastantes enfoques. Bueno, se han popularizado bastante. eh, con, en el último tiempo se han popularizado bastante, principalmente con la denominada, con la denominada, sí, adelante, adelante, Mónica. Mónica, ¿tenías alguna pregunta? Ya, creo que no, ¿no? Ya. Y en el último tiempo se han popularizado bastante, principalmente con la denominada visualización de datos, ¿no? Principalmente con la denominada visualización de datos. Visualización de datos. La visualización de datos. Ya, el objetivo de un gráfico es resumir la información en forma visual. Eh, en la estadística misma hay una corriente nueva que a veces se la denomina como la ciencia de datos. Y justamente esta tiene un impulso muy fuerte a raíz de lo que pueden hacer las computadoras hoy en día, ¿no? Cada vez son más poderosas, pueden procesar gran cantidad de información. Y en esta misma idea se ha desarrollado bastante la parte de cómo ofrecer los resultados a los usuarios. Y en ese término entra este concepto de la visualización de datos, ¿no? Que es una corriente estadística orientada solamente a pensar en la forma de hacer un gráfico. Se enfoca muy fuertemente en el desarrollo de herramientas como tableros de información o lo que se denominan dashboards, donde uno puede ir cargando solamente información gráfica, ¿no? De algún tema. Muchas veces hacer gráficos eh, es bastante más útil en la parte de todo el proceso estadístico porque puede ser una puerta de entrada más directa hacia contar una historia como tal. Les voy a poner acá en el buscador, por ejemplo, ¿no? Simplemente basta con que pongan visualización de datos y va a aparecer un concepto muy amplio de lo que se entiende últimamente con la visualización de datos, ¿no? ¿Qué es la visualización de datos? Si vamos a algunas imágenes.
toda la, y todo gira alrededor de generar o diseñar gráficos, ¿no? La visualización de datos. Em, en la actualidad incluso se ha ido un poco más allá y se ha creado como una especie de gramática de visualización, ¿no? En el sentido de que de mirar reglas, de mirar alternativas, de mirar algunas opciones cuando uno quiere hacer una gráfica. Y en general, ¿no? Y en general, al momento de pensar en hacer un gráfico, intervienen muchos factores, ¿no? Desde primero la información que uno desea mostrar, eh, el- la escala, los colores, la forma, la tonalidad, el tamaño, ¿no? Toda esa información uno la puede aprovechar para hacer justamente un gráfico, ¿no? Uno podrá pensar en la altura de estas barras que significarán algo. Uno podrá pensar justamente en estas proporciones que pueden significar algo, ¿no? Y ahí hay varias alternativas que uno puede mirar y distintos gráficos que se pueden ir construyendo en esta línea, ¿no? Y muchas recomendaciones sobre ese tipo de estructuras justamente están en la visualización de datos, ¿no? Justamente están en la visualización de datos. Así que si uno quisiera profundizar en la visualización de datos, puede un poco indagar, interactuar. Está muy vinculada con conceptos como dice, ¿no? Infografías, Big Data, ¿no? Que va justamente un poquito más allá tal vez del gráfico como tal, la visualización de datos, pero donde el insumo principal justamente es la visualización de datos, ¿no? Ahora, es igual importante conocer eh, cuál es el lugar, ¿no? de un gráfico en un estudio o en una investigación, ¿no? En una investigación, en el flujo, ¿no? Vamos a poner el flujo de trabajo en una investigación. En una investigación normalmente cubre. Podemos pensar en un flujo de trabajo bastante sencillo, donde como nosotros nos ordenamos al momento en el que queremos explorar alguna idea nueva, algún concepto nuevo. Normalmente siempre parte de una pregunta de investigación. ¿Qué es lo que quiero encontrar? ¿Qué es lo que quiero descubrir? ¿Qué es lo que quiero yo probar? ¿No? Una pregunta de investigación. Como un primer paso. Un segundo paso en este flujo de investigación es un poco la búsqueda o una especie de revisión de literatura, por ejemplo, ¿no? Para entender bien el problema, indagarlo, buscar ejemplos similares. Después, como estamos en la parte estadística, viene un concepto basado en la recolección de datos, ¿no? En la recolección de datos. Viene el procesamiento de la información. Viene el procesamiento de la información. Y finalmente viene eh, una vez que nosotros hemos procesado la información, que tratamos de responder nuestra pregunta de investigación, y de alguna manera tenemos ya las soluciones finales, digamos, ¿no? La respuesta a nuestra pregunta de investigación. Entonces tenemos una última parte que son tenemos la comunicación, si quiere, ¿no? La comunicación de los resultados de investigación. Podemos llamar también difusión,
que es justamente la última parte en este proceso de investigación, ¿no? Planteamos nuestra pregunta, revisamos qué hay en la teoría respecto a temas similares a nuestra pregunta de investigación, recolectamos los datos, los procesamos, ¿no? Al momento de procesarlos, identificamos o tratamos de responder nuestra pregunta de investigación. Y una vez que tenemos todo eso, nosotros queremos comunicar los resultados de la investigación, ¿no? En esta última parte, ¿no? En la última parte, ¿no? En la última parte, en la última parte de este flujo, ¿no? De este flujo, se emplea, ¿no? En la última parte de este flujo de trabajo, está presente, ¿no? Está presente la visualización de datos, como una herramienta muy útil, ¿no? Como una herramienta muy importante, ¿no? ¿Dónde entra la parte de los gráficos o la visualización de datos? Normalmente en la última parte de una investigación, ¿no? Cuando nosotros ya hemos procesado la información, cuando nosotros ya queremos empezar a mandar mensajes respecto a los hallazgos de nuestra investigación, ¿no? Ahí es donde uno espera utilizar más la parte de los gráficos, utilizar más la parte justamente de tratar de resumir la información, pero ya desde un enfoque más gráfico, ¿no? Esa es justamente la idea en esta parte. Ya. No sé si hasta acá tiene alguien alguna pregunta. Ahora este es un flujo de trabajo, es un ejemplo, ¿no? Hay más flujos de trabajo con más puntos, con menos puntos, pero esto es normalmente lo que uno hace, ¿no? Tiene una idea, la trata de entender, recolecta información, la procesa, le entiende los datos y genera una salida, ¿no? Genera un resultado. Vamos a pensar que ese flujo de trabajo es relativamente normal, ¿no? Ya. Vámonos al último comentario antes de entrar a esta parte de los gráficos. Al momento, ¿no? Al momento de realizar un gráfico, al momento de realizar un gráfico, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos, ¿no? Los siguientes aspectos. Uno, las variables que se van a utilizar, ¿no? Variables a utilizar y su escala, ¿no? Y su escala o tipo. Esto es algo de lo esencial, ¿no? Como uno de los primeros pasos. Al momento de generar un gráfico tenemos que estar muy seguros, ¿no? de las variables que vamos a utilizar para generar ese gráfico justamente. Y tenemos que estar seguros de la escala de la información, ¿no? Es decir, un poco cuáles son los valores de esa variable para pensar en cómo se vería el gráfico. Y la tipología, eso es muy importante, ¿no? Si esta variable es tipo cualitativa o es más de tipo continua, ¿no? Tipo cualitativa o cuantitativa. Eso importa mucho porque eso va a definir en realidad la forma del gráfico que uno puede utilizar o las alternativas de gráficos que uno tiene, ¿no? Si es de tipo cuantitativa o si es de tipo cualitativa, ¿no? En algunos otros casos, lo otro que uno tiene que ir determinando, ¿no? Al momento de pensar es
un poco la forma del gráfico, ¿no? La forma del gráfico, y empezar a imaginarse qué es lo que uno quisiera con la información que ha elegido, ¿no? Esto de la forma podemos pensar eh, en justamente cuál es el dibujo, ¿no? que uno piensa armar con la información. E incluso a veces antes de esto, antes de las variables, algo que es muy obvio es como un paso fundamental al momento de realizar los gráficos, es bueno tener una base de datos, ¿no? Eso puede ser ese es en realidad un requisito eh, esencial, ¿no? Tener una base de datos, tener una base de datos, ¿no? Una base de datos con información. Es algo implícito, pero mejor si lo escribimos. Una vez que tenemos una base de datos sobre una población en específico, ¿no? Tener una base de datos y conocer, ¿no? Y conocer la población objetivo. La población objetivo. Eso es fundamental, ¿no? Que sepamos de dónde está viniendo la información, y de qué población, de qué características son, ¿no? Tal vez una población de niños, es una población de adultos, es una población de hogares, es una población de niños en escuelas, tal vez una población de empresas. Eso, ¿no? Tener certeza de dónde estamos sacando la información, las variables que vamos a utilizar y su escala o tipo, ¿no? ¿Qué variables son? Cuantitativas, cualitativas. Y empezar en esta idea de la forma del gráfico, ¿no? Y esto a veces se conoce como la geometría, digamos, ¿no? Como la geometría del gráfico, digamos, ¿no? Como la geometría del gráfico. Esta última, la forma del gráfico, se la conoce a veces como la geometría del gráfico, en el sentido que nosotros en los gráficos lo que hacemos es utilizar justamente formas geométricas para representar ideas o resumir información, ¿no? Así que esta de forma del gráfico es justamente la tercera parte, ¿no? Entender bien o imaginar qué es lo que nosotros queremos obtener a partir de la información, ¿no? Que es justamente esta forma del gráfico. Después existen algunas recomendaciones, ya entrando al gráfico como tal, ¿no? Cuando uno ya visualiza el gráfico que quiere, las variables que va a utilizar y la base de datos de información, normalmente los siguientes son temas más estéticos, ¿no? Más estéticos. Y en esto de lo estético en el gráfico, hay dos cosas que considerar, ¿no? Colores, ¿no? Colores y tamaños, ¿no? Colores y tamaños. Y si estamos, por ejemplo, con una variable hombre-mujer, ¿no? Uno podría pensar en colores que puedan distinguir hombre y mujer, digamos, ¿no? Colores que puedan estar igual. Si fuera urbano-rural, nuestro gráfico, tal vez pensar en otro tipo de colores, ¿no? Acá son colores, formas y tamaños, ¿no? Pensar en eso cuando uno quiere hacer un gráfico, pensar qué colores vamos a utilizar, en algunos casos, según el tipo de gráfico, qué formas, ¿no? Hay gráficos que pueden graficarse o enfatizarse con algunas formas para resaltar algo. Y los tamaños también importan, ¿no? Como variables adicionales dentro de un gráfico, ¿no? Los colores, las formas y los tamaños. Y la última parte, en esta parte de las cosas que tenemos que tener siempre presente al momento de hacer un gráfico, están las anotaciones, ¿no? Las anotaciones. Llamémosle a estas anotaciones título, el título central, ¿no? El título central de los ejes, ¿no? De los ejes del gráfico, el eje horizontal, el eje vertical, ciberinformación, el título vinculado a la leyenda, si hubiera algún caso,
Y también acá está la fuente de los gráficos, ¿no? Normalmente en un gráfico lo mínimo que debería tener siempre es el título, el nombre del gráfico, ¿no? Que es. Después la fuente, ¿no? ¿Quién lo realizó y en base a qué información, ¿no? La fuente, quién lo realizó y en base a qué información. Estas anotaciones son justamente texto adicional que uno va poniendo al gráfico para que se entienda mejor, ¿no? El título central, el título de los ejes, o vamos a poner acá más explícito el nombre de los ejes, la leyenda y la fuente, ¿no? La fuente y la fuente. Recomendaciones en general acá, que un título tiene que siempre tratar eh, de no ser muy cargado, ¿no? De ser relativamente corto, pero lo suficientemente explicativo, ¿no? La función de un gráfico finalmente es que este se pueda leer y se pueda entender por sí solo sin la ayuda de la persona que ha diseñado el gráfico. Y para lograr eso a veces el título ayuda mucho, ¿no? Para que nos diga o nos describa rápidamente qué es lo que estamos viendo. El título podría ser, por ejemplo, ¿no? Distribución de los hombres y mujeres por departamento, ¿no? Y ya sabemos más o menos qué esperar o qué significará ya el gráfico que estamos poniendo ahí, ¿no? Y además el título muchas veces debería igual tratar de rescatar algunas características adicionales, ¿no? Que es habitual que en el título se comente acerca de las variables, ¿no? El título debería contener información de las variables que se está mostrando en el gráfico, informar si hay algún tipo de desagregación en los gráficos, y en algún caso, ¿no? Tal vez mencionar el periodo de la información, ¿no? Para el 2009, digamos, ¿no? Para la serie del 2010 al 2020, ¿no? Un poco pensar en darnos información del tiempo también. Lo del tiempo a veces se lo puede pasar a la fuente, ¿no? Porque en la fuente uno podría decir elaboración del autor en base a la encuesta del 2015, ¿no? Entonces, uno puede ir jugando con eso, ¿no? Para no cargar mucho el gráfico. Pero sí, en esta idea de las anotaciones, todo esto es muy importante que esté, siempre, ¿no? El título, el nombre de los ejes para entender qué estamos viendo, la leyenda con los respectivos colores que ésta puede tener, y la fuente, ¿no? La fuente de la información, ¿no? La fuente de la información. Esos son aspectos que tenemos que tenerlos presentes siempre al momento de hacer gráficos, ¿ya? No sé si hasta acá tiene alguien algún comentario o pregunta. Nadie. Ulises, Sí, ¿podría volver a explicar las anotaciones, por favor? ya, claro. Las anotaciones son, si quieren, todo esto de anotaciones finalmente es texto, digamos, ¿no? Texto que va a entrar en los gráficos, ¿no? Finalmente es texto. Y en un gráfico uno debe garantizar que cualquier figura o cualquier gráfica que uno haga eh, tenga o venga acompañado siempre de un título, ¿no? Un nombre del gráfico, ¿no? ¿Qué es el gráfico? El nombre de los ejes, ¿no? Muchas veces un gráfico tiene, a ver, vamos a ver si tenemos acá esta idea de los gráficos. Ya veamos este, ¿no? Ya, este por ejemplo de acá, ¿no? Ya, este, está más sencillo, ¿no? En las anotaciones estamos diciendo que es muy importante el título central, ¿no? El título que va a llevar el gráfico.
¿no? Acá, programa televisivo favorito, ¿no? Este es el título. Recomendaciones sobre el título que describa las variables, ¿no? Está la variable programa televisivo, ¿no? Series, caricaturas, músicas, está programa televisivo. Está describiendo las variables que están en el gráfico, ¿no? Así que eso está bien. A veces en el título también se espera que mencione algo del año, por ejemplo, ¿no? Este gráfico, ¿cuándo se habrá hecho? ¿No? Sería ideal que hubiera dicho tal vez el lugar y el año, digamos, ¿no? Programa televisivo favorito en, no sé, en bolivianos, el 2020, digamos, ¿no? Alguna cosa de ese estilo. Normalmente si el tiempo no está, ¿no? O el espacio, a veces en la fuente uno puede poner, ¿no? En la fuente de la información, ¿no? Acá, por ejemplo, en este gráfico, no tiene el título, tiene la leyenda, pero no tiene el nombre de los ejes, ¿no? Esto uno podría pensar que es porcentaje o son personas, ¿no? Pero no sabemos exactamente qué son, ¿no? Y ahí viene justamente lo segundo, ¿no? Que son el nombre de los ejes, ¿no? Los ejes de los gráficos normalmente tienen al menos dos, ¿no? Bueno, al menos uno, que es donde nace el gráfico. En este caso acá están naciendo. Este es el eje horizontal y este es el eje vertical. Hay gráficos que incluso tienen ejes distintos abajo, arriba, a la izquierda y a la derecha, ¿no? Hay gráficos de ese estilo, en este caso al menos tienen estos dos, ¿no? A veces es bueno ponerle nombres a los ejes, ¿no? Por ejemplo, acá en el eje horizontal, sabemos que son programas televisivos, ¿no? A veces es bueno explicitar eso, ¿no? Acá poner como programas televisivos. Y en el eje vertical no sabemos si son porcentajes o son personas, ¿no? Es bueno tener una anotación aquí al costado y poner porcentaje o poner personas, ¿no? Eso es bien importante para entender bien el gráfico, ¿no? Vamos a ver si alguno de estos gráficos tiene algo de eso. Este, por ejemplo, ¿no? Que está en inglés, pero este tiene las tres, bueno, al menos las dos anotaciones, ¿no? Tiene, tiene un título, ¿no? Ventas en cada trimestre. Acá abajo, cada una de estas barritas son trimestres, ¿no? Ya sabemos que son estas barras, son trimestres. Y acá, ventas totales, ¿no? Total de ventas. Estos son los ejes, los nombres de los ejes, ¿no? No, eje del nombre, el eje del, el nombre del eje horizontal, el nombre del eje vertical, ¿no? Y eso es bueno que estén siempre en los gráficos porque nos ayuda a entender mejor, ¿no? Vamos a ver si estos tienen. Ya. Algunos casos, tal vez en algunos casos extremos, ya tal vez no podemos no ponerlo cuando es muy explícito que tiene, ¿no? En este gráfico, por ejemplo, sabemos que el eje, este solo tiene un eje, ¿no? Y es el eje horizontal y están los países, ¿no? Acá capaz que no es necesario poner países porque uno podría pensar que se sobreentiende, ¿no? A veces es bueno asumir que se sobreentiende, a veces no, depende mucho de la información que uno está tratando, ¿no? Si es demasiado obvio, no es necesario, ¿no? Los países, acá por ejemplo no sabemos qué es la altura, pero debe estar tal vez en el gráfico, ¿no? Acá dice densidad de médicos por país, ¿no? Médicos por cada 100.000 habitantes 2019, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo porque tiene el periodo, ¿no? 2019. Sabemos que esto es del 2019 y estas barras seguramente se refieren a los médicos por cada 100.000 habitantes. Entonces, en Cuba, por ejemplo, hay 752 médicos por cada 100.000 habitantes y es el país que tiene más médicos, por ejemplo, ¿no? Vinculados a esto. Y a ver si podemos hacer zoom solamente al gráfico. Para mirar solamente el gráfico. Aparte de este gráfico, de tener la anotación del título, tiene justamente la fuente, ¿no? Que es la última anotación que les mencionaba, que es esta, ¿no? Bueno, la leyenda que ahorita la vemos, pero la fuente de la información, que normalmente es un espacio que se deja acá al final, ¿no? Con la finalidad de describir o de conocer de dónde proviene la información o quién la ha realizado, ¿no?
Ya que dice, bueno, el gráfico ha sido realizado por Álvaro Merino el 2020 y la fuente corresponde al índice de salud, de seguridad global, de, no sé, seguramente la escuela pública de Bloomberg y la NTI del 2019, ¿no? Hay una fuente, pero no sabemos de dónde proviene esta información. Eh, La fuente es lo más importante acá. Últimamente está sucediendo esto, ¿no? Que siempre ponen al que ha hecho el gráfico, ¿no? En esta idea de la visualización de datos, ¿no? Para saber quién ha diseñado esto. No es tan usual en investigaciones científicas, ¿no? Porque normalmente un gráfico está dentro de una investigación o dentro de un paper o de un artículo de investigación. Pero sí en otros formatos, ¿no? Más de revistas o más así de prensa, se acostumbra a poner el nombre de la persona que ha hecho esto, ¿no? Y que eso es algo que existe, digamos, ¿no? Y finalmente la leyenda, ¿no? Acá, este gráfico, por ejemplo, ¿no? Este gráfico lo podemos ver. Ya, tal vez no se ve del todo, pero en este gráfico hay tres distintas barras, ¿no? En este gráfico hay tres distintas barras, las azules, las rojas y las verdes. Si se quedaran así, no sabríamos qué significa, ¿no? Y ahí apoya mucho una leyenda. ¿Qué es una leyenda? Es un cuadro que está dentro del gráfico que nos da información adicional. En este caso, este gráfico dice casos diarios confirmados de COVID-19 por fechas de notificación, diagnóstico e inicio de síntomas. Ese es el nombre del gráfico, ¿no? Casos diarios, ¿no? Asumimos que estos son los casos diarios. Por fecha de notificación, aquí están las fechas de notificación, ¿no? Es un ejemplo donde tal vez los nombres de los ejes no son tan necesarios porque se están explicitando claramente en el título del gráfico, ¿no? Casos diarios confirmados de COVID por fecha de notificación. Y normalmente ese es el orden en el título para los gráficos, ¿no? Eh, Siempre, casi siempre se inicia con el eje vertical, ¿no? Casos diarios, después se va al eje horizontal por fecha y después al contenido de esto, ¿no? Diagnóstico e inicio de síntomas, diagnóstico e inicio de síntomas. Normalmente ese es el orden correcto o tradicional, ¿no? Más que correcto, tradicional, ¿no? Uno podría finalmente invertir el orden o hacerlo de otra forma, pero tradicionalmente ese es el orden que se utiliza a veces, ¿no? Y la leyenda justamente nos ayuda a identificar alguna información que está acá, ¿no? Lo, lo azul había sido los casos por fecha de inicio de síntomas, lo rojo había sido los casos por fecha de diagnóstico y el verde había sido los casos por fecha de notificación, ¿no? Y la fuente, elaboración propia, ¿no? Eh, Hay un asterisco como una información adicional, ¿no? Lo malo de este gráfico, por ejemplo, es, bueno, eh, en la fuente, ¿no? La fuente solamente dice elaboración propia, ¿no? No es tan buena forma de citar la fuente así, ¿no? Normalmente la fuente debería tener dos componentes. Primero, ¿quién realiza esto? ¿No? Está bien acá en esto se muestra, ¿no? Elaboración propia o elaboración de los autores, por decir, ¿no? Y lo segundo es la fuente de datos como tal, ¿no? El gráfico sabemos que lo ha hecho el autor, ¿no? Por eso elaboración propia, él ha debido graficar, pero no sabemos de dónde ha obtenido la información, ¿no? Sería distinto si pone elaboración propia en base a reportes del Ministerio de Salud de 2020, digamos, ¿no? Que esté eso explícito en esta parte. Quién realiza el gráfico y de dónde proviene la información, ¿no? Esos son puntos muy importantes al momento de hacer un gráfico, ¿no? Por eso ahí van a ver que hay diferentes, ¿no? Por ejemplo, en esto, ¿no? Las personas que ya no padecen coronavirus, personas recuperadas del COVID en todo el mundo, ¿no? Recuperadas, tiempo, algo de leyenda,
Fuente, la Universidad de Hopkins, ¿no? John Hopkins University. Esto al 25 de febrero del 2020. Eh, y ahí hay formatos y formatos, ¿no? Hay formatos y formatos que uno podría utilizar. Pero en general, si se dan cuenta, a veces, este por ejemplo tiene los nombres de los ejes, nivel educativo, frecuencia, gráfico de educación, no tiene fuente, eh, y así, ¿no? No sé si tienen preguntas, dudas hasta esta parte. Gracias, Liz. Ya, súper. Si alguien tiene alguna consulta, pregunta. Ya, aquí, por ejemplo, este grafiquito muestra varias cosas, ¿no? Título, leyenda, título del eje horizontal, título del eje vertical, ¿no? Área del gráfico. Eh, Finalmente son anotaciones, ¿no? Dónde poner la leyenda depende de la disposición y el atractivo visual que ustedes quieran, ¿no? Y bueno, todo esto. Ya, no sé si hay más preguntas, dudas en esta parte. Lice, Sí. si la fuente fuera de alguna encuesta, ponemos fuente encuesta realizada mediante Facebook, digamos, o cómo iría eso. Sí, sí, sí. Ahí lo importante es, si no estuviera explícito en el documento, sí, o sea, debería ser fuente. Primero, ¿quién ha hecho el gráfico? Digamos, ¿no? Que asumo es el autor, ustedes, ¿no? Elaboración de los autores o elaboración propia en base a, y ahí es bien importante definir eso, digamos. Si fuera una encuesta como tal, digamos, una encuesta o un sondeo, ¿no? Eso hay que diferenciar a veces, ¿no? O un censo, pero ahí sería elaboración de los autores en base a encuesta, ¿no? A encuesta a estudiantes, ¿no? A estudiantes de trabajo social en febrero del 2021, digamos, ¿no? Tratar de con eso conocer exactamente a qué población se ha realizado y cuándo, ¿no? Y tal vez incluso el método de aproximación, si fuera una encuesta, ¿no? Elaboración en base a registros del CARDEX de la gestión 2020 de trabajo social, digamos, ¿no? Elaboración propia en base a sondeo de opinión de febrero 2020 en el atrio de la universidad, digamos, ¿no? Pero que esté específico para saber exactamente de dónde viene la información, ¿no? La idea es que este gráfico lo hacemos porque alguien queremos que lo lea, alguien queremos que lo interprete sin nuestra ayuda. Y tenemos que tratar de darle toda la información posible en el gráfico, ¿no? sin, sin cargarlo demasiado en algunos casos, ¿no? Sin cargarlo demasiado, pero para que esa persona pueda leer el gráfico sin problemas, ¿no? Entender qué es lo que tiene enfrente, qué información tiene, de dónde proviene, si es que le naciera una pregunta, ¿y de dónde viene toda esta información, no? Y saber de dónde proviene toda esta información. Eso, eso básicamente en la fuente es importante siempre definir, ¿no? Está bien, Lice, gracias. Ya, ya, entonces toda esta parte era relativamente importante justamente para entender o sea, que un gráfico en el fondo no es tan, no es tan trivial, digamos, no es algo que uno grafique ya, sino que tiene nomás su grado de importancia y de atención, porque primero es una herramienta de comunicación, ¿no? Para usuarios que tal vez no puedan leer todo el trabajo que hemos hecho, todas las tablas, todos los cálculos, sino que solamente quieren ver salidas, ¿no? Es una herramienta a veces bastante ejecutiva, digamos, ¿no? Porque trata de resumir todo el trabajo que uno ha realizado. Entonces, como hace eso, es una herramienta muy importante, ¿no? Y podría ser incluso más importante que todo el proceso en el sentido de que uno podría tener la mejor investigación
de todas sobre un respectivo tema, pero si no es capaz de comunicar correctamente sus hallazgos o los hallazgos de su investigación, ¿no? Mediante sus gráficos o mediante algunas de estas salidas, posiblemente no tenga la trascendencia que el autor esperaba, ¿no? No entiendan muy bien a qué se refiere el gráfico y por ende ya el trabajo mismo de tener un potencial fuerte de utilización no lo tenga, ¿no? Y ese es un riesgo, ¿no? Por eso no es tan trivial esta parte de los gráficos, sino es algo que uno debe siempre considerar, debe darle la importancia al momento de hacer estos gráficos, estas figuras. Ya, entonces vámonos a los tipos de gráficos, ¿no? A los tipos de gráficos que hay. Los primeros son los gráficos univariantes, ¿no? Los gráficos univariantes para variables cualitativas, ¿no? Para variables cualitativas. En este tipo de gráficos, univariantes y cualitativas, ¿no? Los principales que podemos mencionar, así los básicos, son al menos dos, ¿no? Están por un lado en los gráficos de barras, ¿no? Los gráficos de barras, o el diagrama de barras, o el gráfico de barras. Y están también el diagrama o está el gráfico de tortas, ¿no? El diagrama de tortas. Está el gráfico de tortas. Estos son los básicos, ¿no? El diagrama de barras y el gráfico de tortas. Cuando hablamos de los diagramas de barra, voy a recurrir otra vez al Google para mostrarles, ¿no? Diagrama de barras. Diagrama de barras, ¿no? El diagrama de barras es uno de los más sencillos que uno podría armar. Digamos, diagrama de barras, sexo, vamos a poner, ¿no? Aquí está, un ejemplo muy sencillo de esto sería algo como este estilo, ¿no? El diagrama de barras lo único que tiene es para las categorías de la variable cualitativa, digamos, sexo es una variable cualitativa con dos niveles, femenino, masculino, si quieren mujeres, hombres. Entonces, para cada categoría se dibuja una barra donde la altura de la barra nos dice algo respecto a la cantidad de la información, ¿no? Esta altura de la barra pueden ser porcentajes, pueden ser conteo de personas, ¿no? Puede ser, ahí no hay una regla, ¿no? Si a ustedes les parece mejor mostrar por porcentaje, mejor mostrar por porcentaje, ¿no? Masculino, femenino. Si ustedes creen que es mejor mostrarlo esto en cantidad, ¿no? Tal vez en frecuencia, por ejemplo en este caso, ¿no? Frecuencia, cantidad de personas, mejor en frecuencias, digamos, ¿no? Y ahora no solamente tienen que ser barras verticales, ¿no? Pueden ser barras horizontales, ¿no? Masculino, femenino, ¿cuántos casos hay? Y esto, ¿no? Estas serían las gráficas más sencillas, ¿no? Los diagramas de barras, que tienen justamente esta idea, ¿no? Los diagramas de barras. La segunda son los gráficos de torta, ¿no? Son los gráficos de torta, que esos ya los deben ustedes conocer muy bien. Que igual, ¿no? Son finalmente círculos que tienen diagramado, ¿no? O partido las categorías de una variable cualitativa, ¿no? Vamos a poner diagrama de torta igual, ¿no? Sexo, por decir. Estos son de los gráficos más comunes que hay, ¿no? Donde la circunferencia se parte en base al centro de la circunferencia, se trazan, digamos, líneas de tal forma que se divide la información en proporción de la magnitud de cada categoría, ¿no? Esta cantidad representa a las mujeres, esta cantidad representa a los hombres, ¿no?
La construcción manual de un gráfico de tortas normalmente se lo utiliza se la hace con las reglas, se transforman los porcentajes a grados en una escala de 360 grados. No, manualmente esto hay que hacer uso de algo de geometría, pero no vamos a hacer nosotros la aproximación manual, sino vamos a utilizar siempre algún software que nos ayude a hacer justamente estas tortas, ¿no? Hombre, mujer. eh, Hay versiones, ¿no? Tridimensionales de las tortas. Hay versiones de las tortas de diferentes tipos, ¿no? Como pueden ver, acá siempre es importante diferenciar los colores con las categorías. En algunos casos uno puede introducir los valores dentro de cada uno de los pedazos de la torta. Tiene diferentes nombres, ¿no? Como ven acá. Gráfico de torta, gráfico de pie, gráfico circular, ¿no? Y normalmente se utiliza, ¿no? Para variables cualitativas, ¿no? Para variables cualitativas podemos ver un gráfico de tortas un gráfico de tortas por estado civil, por ejemplo, ¿no? Estado civil. Igual, ¿no? Nos va a aparecer las personas que están. A ver si nos aparece otro gráfico. Ya, tal vez no hay un gráfico tan específico para estado civil, pero me entienden, digamos, ¿no? Podría ser solteros, casados, divorciados, separados, ¿no? Si uno quisiera hacer los gráficos de torta. Igual, este gráfico tiene su título, tiene su leyenda y tiene el matiz de colores, ¿no? Podemos pensar que está completo, tal vez falta la fuente y algunas otras cosas, ¿no? Eso tiene que aplicar en todo lado, ¿no? Este igual tiene su título, tiene los pedazos de la torta, pero los nombres están fuera. ¿Ya? Esos son ya finalmente estilos, ¿no? Finalmente estos son estilos. Ya. Entonces, esos serían los gráficos de torta. Y ahora, acá, en esto de lo univariante, perdón, en esto del univariante, hay más opciones, ¿no? En esto del univariante hay, eh, hay más opciones que uno puede tomar y que ya es un tema más de exploración personal, digamos, ¿no? Vamos a ver, eh, por ejemplo, está en el gráfico de dona, ¿no? Gráficos de donas, que son parecidos a las tortas, pero en forma de una dona, por ejemplo, ¿no? Sin ir muy lejos está el gráfico que se llama Trimap, ¿no? El gráfico Trimap, que es es igual como una torta, ¿no? Pero en rectángulos, ¿no? En rectángulos, donde cada uno de estos bloques son justamente las categorías. Este es un trimap, ¿no? Ya. Entonces, sí, justo, estaba viendo la hora, ya son las 8:33, capaz que la paramos aquí nomás con la parte de los gráficos. Esta la podemos terminar después del examen, ¿no? Porque es justamente más para conocimiento general y cómo realizar estos gráficos los vamos a explorar cuando veamos el software, ¿no? Así que le pondremos un punto pendiente acá, ¿no? Para desarrollar los siguientes títulos. Pero esta parte que es más conceptual, sí es muy importante en los gráficos y alguna pregunta saldrá de acá, digamos, ¿no? Para el examen. De esa primera parte, ¿no? Más que de los gráficos como tal, que aquí ya es todo un universo de posibilidades. Ya, entonces haremos el simulacro del examen rápidamente. Creo que somos ahorita unos 66, así que
lo que vamos a hacer, les comento, eh, para empezar, todos tenemos acceso al Classroom, ¿no? Asumo que sí, ¿no? ¿Y por qué se va a hacer nuestro mecanismo de comunicación? Lo que yo voy a hacer para el día del examen es postear acá, justamente, postear algo muy parecido a esto. A ver, lo voy a publicar en realidad, ¿no? Ya, acabo de publicar el anuncio que voy a poner algo muy similar para el día del examen, ¿no? Este es solamente simulacro, simulacro, primer parcial, les comparto las versiones, elija según el último dígito del carnet el PDF correspondiente. Este primer paso les va a aparecer el día del examen, ¿no? Este mensaje con estos 10 PDFs, ¿no? Estos 10 PDFs. Y ustedes tienen que elegir el PDF según el último dígito de su carnet. Si su carnet termina en 1, será este, ¿no? Este es parcial, será el 01. Si termina en 2, el 02. Si termina en 3, el 3. Si termina en 4, 4. El 5, 6, 7, 8, 9. O si termina en 0, el 10. ¿Ya? El primer paso es esto, ¿no? Elegir el examen según el último dígito de su carnet. Una vez resuelto los ejercicios, digamos, termina en 5, digamos, mi carnet, ¿no? Puedo descargarme esto, lo imprimo o algo, simplemente van a tener algo así en los PDFs. En los PDFs van a tener algo muy parecido a esto. La primera hoja es una hoja de respuestas, ¿no? Que en este caso no la van a tener que usar porque normalmente yo utilizo este formato cuando tenemos la actividad en papel, digamos, ¿no? Pero de esto lo que me interesa es que ustedes entiendan, uno, la hoja de respuesta. Van a ser 10 preguntas de opción múltiple, ¿no? 10 preguntas de opción múltiple, de tal forma que para la primera pregunta, si yo que considero que es la opción C, debería marcar la opción C, ¿no? Entonces, y las preguntas están aquí abajo, ¿no? Estas preguntas no están vinculadas a la materia, por si acaso, son de otro curso que yo tengo, pero les pongo más o menos cuál sería la idea, ¿no? Va a haber el enunciado y van a estar las opciones. Va a haber el enunciado y van a estar las opciones, ¿no? Para cada una de las preguntas. Va a estar el enunciado y van a estar las opciones. Ustedes deben ir respondiendo, ¿no? Por ejemplo, entienden esta pregunta y dicen, es la opción C, ¿no? Entonces, la 9 es la opción C. Y una vez que ustedes estén seguros o tengan las respuestas de los exámenes, ¿no? de los ejercicios, aquí dice, ¿no? Una vez resueltos los ejercicios, suba sus respuestas a este enlace, ¿no? Suba sus respuestas a este enlace. Me voy al enlace. Para iniciar, para conectarme a la hoja de respuesta, les va a pedir que inicien sesión, ¿no? con su Google, con su cuenta de Google, ¿no? En este caso con la que tengan o la que utilicen en el examen. Eso es simplemente para que accedan a la hoja de respuestas. Y aquí dice igual, ¿no? Este es el simulacro del examen del primer parcial. Se desarrolla el jueves 20 de tal hora a tal hora, ¿no? Algunas instrucciones. Poner su correo electrónico, su carnet de identidad, su registro universitario, su fecha de nacimiento. ¿Cuál es el último dígito de su carnet? ¿No? Yo he dicho que era el mío, el 4, ¿no? Entonces pongo 4 ahí. Y lleno esta información en base a cómo corresponda. Digamos, he nacido en esta fecha. Registro universitario tantos tantos. Carnet de identidad tantos tantos. Y correo electrónico, no sé. Igual alvaro@gmail.com, digamos, ¿no? Ahí asegúrense de que sea el correcto, porque a este correo les va a llegar un mensaje de confirmación al finalizar, ¿no? Esto es información simplemente de identificación. Una vez que elijan la versión, se van a siguiente. Y aquí está la misma hojita de respuesta del PDF, ¿no? Aquí está la misma hojita de respuesta del PDF, ¿no? Este es mi PDF. Esta misma hojita de respuesta, ¿no?
Si yo he dicho en el 9 es la opción C, en esta hojita debería marcar. De la opción 9 yo digo que es la opción C. La pregunta 1 en este examen, resolviendo, yo creo que es la A y la C, digamos. Creo que es la A y la C. Entonces la A y la C. Después me voy y digo, de esta 4 es la D, digamos, ¿no? De la 4 es la D. De la 2 es la E y voy marcando finalmente, ¿no? En base a cómo resuelva. Si no sé, preferible no marcar. Igual si quieren marquen. Pero aquí va a estar el patrón de respuestas, ¿no? En este formulario de Google. Una vez que están seguros, ¿no? Seguras de sus respuestas, ¿no? Porque ahí no va a haber cambio, digamos. Ahí lo bueno siempre que resuelvan el examen, anoten, este es B. Finalmente la 9 no era C, era B, ¿no? Entonces, cambio. Una vez que estoy seguro, envío la información, envío la respuesta. Porque en este envío ya no hay marcha atrás, digamos, ¿no? Ya no hay manera de retroceder. Esta es su declaración de que esas son las respuestas que ustedes han llegado a partir de la hojita del examen, ¿no? Esa es la idea de esto, ¿no? Es que elijan su versión del examen, la resuelvan, ¿no? Vayan respondiendo A, B, D, E y después carguen la respuesta acá, ¿no? Carguen la respuesta acá. Cada versión de estos exámenes, ¿no? Son distintas, ¿no? Cada versión de estos exámenes son distintos. Así que no es conveniente que ustedes... es preferible que ustedes se concentren en su examen, ¿no? Lo que no quisiera es que por alguna razón exista algún proceso de copia entre ustedes, ¿no? Y eso es fácil de detectar, ¿no? Eso es fácil de detectar cuando ha habido copia, porque son justamente, es muy poco probable que muchos estudiantes tengan el mismo patrón de respuesta, ¿no? Así que eso yo lo voy a poder detectar en algún caso, ¿no? Dado que es virtual, a veces eso es un poco complicado. Y así, ¿no? Esas son las características del examen. No sé si tienen preguntas, dudas, quieren ir practicando. Licenciado, Sí, adelante, Sandra. buenos días. ¿De dónde a dónde va a entrar el examen? Perdón. Es todo lo que hemos avanzado, ¿no? A ver, voy a entrar a los apuntes. Es hasta donde hemos avanzado desde el inicio. A ver, tenemos nuestra materia. Aquí están los apuntes de la materia, ¿no? Tenemos dos capítulos, ¿no? Que son Introducción a la Estadística, ¿no? Unidades elementales, fases de la estadística, clasificación, que entrarán una o dos preguntas de esta parte. Y después tenemos estadística descriptiva con todo lo que hemos visto, cobertura, variables, porcentajes, conteos, tendencia central, forma, ¿no? Y todo esto. Estos dos capítulos van a entrar. Está bien, gracias, licenciado. Ya, alguien tenía, creo que levantado la mano. Adelante. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Una pregunta. Bueno, dos. La primera, este simulacro tenemos que llenarlo ahora, porque nos dice el formulario de respuesta estará disponible hasta las 9 en unos 15 minutos más. ¿Tenemos que rellenarlo? Sí, sí. O, Ahorita vayan probando, ¿no? No sé si tienen algo más sobre esto, pero si no, si le podemos dar unos 5 minutitos, ahorita no es resolver, sino marcar y ver que todo está funcionando, ¿no? ya está bien. Y la segunda, en el día del examen, ¿cuánto tiempo nos va a dar o a qué hora nos va a enviar y hasta qué hora tenemos para entregar? Ya, yo voy a publicar esto a las 7:30 en el Classroom y el formulario de respuestas, este formulario va a estar abierto hasta las 9, ¿no? Así que yo lo que les recomiendo es, o sea, la duración del examen es si quieren de 8:30 o diría de 7:40 más o menos pensando que se descargan, inician y todo, pero termina a las 9. A las 9 el formulario se va a cerrar, ¿no? Eso significa que deberían ir cargando sus respuestas desde las 8:50 para que no les pise el tiempo. Porque a las 9 se cierra y no voy a recibir más respuestas.
Eh, Formalmente, digamos, pensaremos que el examen, hasta que descarguen y empiecen a hacer, va a empezar de 7:40 y terminaría a las 8:50, pensando que esos 10 minutos que faltan para las 9 deberían ustedes utilizarlos deberían utilizarlos justamente para subir la información, ¿no? Para subir sus respuestas. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Recomendación igual, tomen sus previsiones para el tema del acceso a Internet, ¿no? Me ha pasado en algunos cursos que por alguna razón justo se le ha ido el Internet en esa hora y no ha podido mandar, ¿no? Entonces, eso traten de prever porque las reglas para todos, digamos, ¿no? A las 9 se cierra el formulario y no van a poder enviar, entonces traten justamente de tener ese espacio si está fallando el Internet por decir, entonces no sé, o justo se les ha acabado los megas, ¿no? Traten de que no pase eso. Incluso ha habido casos en los que se les ha ido la luz por alguna razón y ya no han podido trabajar, entonces traten de tener ahí algunos planes de contingencia para evitar eso, ¿no? Está bien, licenciado, gracias. Ya, no sé si hay alguna consulta más, alguna pregunta. Lice, ¿y se va a Licenciado, aceptar yo, dos respuestas en una pregunta? Dependiendo, ¿no? Si el ejercicio dice que sí, no, si ustedes entienden que hay dos respuestas, marquen dos respuestas. Pero ahí, en el caso de ese tipo de preguntas, tiene que estar completa, digamos, ¿no? Si en la pregunta uno los tres eran las respuestas correctas, las tres tienen que estar marcadas. Si solamente están dos marcadas, la pregunta no sirve, ¿no? Si solo una está marcada, la pregunta no sirve, ¿no? Si están dos, pero falta una, la pregunta no sirve, ¿no? Así que ahí tengan cuidado, digamos, tal vez han marcado todas, tampoco esto sirve, digamos, ¿no? Porque tiene que ser exactamente el patrón de respuesta. Si la respuesta era la A, la C y la E, entonces ese es el único caso en el que se acepta como válida esta pregunta, ¿no? Si hay esta opción, o está así, o está así, ya no vale, ¿no? Está mal la respuesta. licenciado, o sea que va a haber podría haber en una pregunta dos o más respuestas. Depende de cómo esté planteada la pregunta. O sea, sí podría haber el caso, ¿no? Y si no, es respuesta única, ¿no? Si fuera el caso. Ahí tienen que leer cuidadosamente las preguntas. Ya. Licen, Sí. ¿podría volver a explicar los de la hoja uno el número de matrícula en cuadritos? ¿Cómo debemos llenar eso? Y de acá, no, eso aquí nomás, aquí directamente, en este formulario lo van a llenar. Su correo, su carnet, todo esto. Aquí en las hojas del PDF, esta primera hoja no le tomen mucha importancia porque toda esta información la tienen que llenar en realidad acá, ¿no? Ya, Lo Licen, de aquí, gracias. esta hojita, lo más importante son las preguntas, ¿no? Y que elijan la hoja correcta, ¿no? Si su carnet termina en 3, elijan el 3 y en el formulario marquen el 3, ¿no? Porque si eso está mal, igual, ¿no? O sea, todo va a estar mal, ¿no? Tienen que elegir correctamente el número de carnet o tienen que elegir el examen según su número de carnet, ¿no? Si su número de carnet es 7, se elijan el 7 y marquen acá el 7, ¿no? Porque con eso yo hago después la revisión y ahí no hay mucho más que hacer, ¿no? Ya, entonces, a ver, vamos probando si pueden acceder al formulario, mirar el PDF, ver si no tiene nadie problemas. Y cuando terminen, empiecen a mandarlos, ¿no? Porque yo, como tengo aquí el formulario, voy a empezar a recibir seguramente la información, ¿no? Sé que hasta el momento han mandado 7 personas. Flores Ángela, Luciana, Sofía, Mikal Muyisaka, Darwin Condori, Josette Cuaquira, J. Pablo, Alejandra, Karena Lanoca, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me van a empezar a llegar así las respuestas, ¿no? Aquí me están llegando ya 11 respuestas de ustedes. Vayan Licenciado, comentando. Sí, adelante.
Solamente hay que ver que funcione porque yo trabajo a las 9 y no tengo tiempo para responder. Sí, otra vez no te he escuchado muy bien. Solamente hay que ver que funcione, ¿verdad? No hay que llenar los ejercicios, ¿o sí? Como prefieran, ¿no? Si quieren simplemente llenan, marcan algo y mandan, digamos, ¿no? Pero el día del examen sí, completo, ¿no? Ahorita es simulacro para ver que todo esté funcionando, que no tienen problema en ninguna parte, ¿no? Licenciado, Ya, en la primera hoja de las preguntas no me deja escribir mi nombre ni nada. ¿En cuál? En acá en el En las formulario. preguntas, sí. Ah, Ah, ya. ¿En cuál pregunta? ¿En esto? ah, por ejemplo, dice apellidos, nombre, firma. Ah, ya, acá, en estas hojitas. Sí, en No, las preguntas. en acá no, esto es solamente referencial, ¿no? Acá ustedes, lo importante es que aquí van a tener acceso a las preguntas y a las Ya. secciones de respuesta. Esto no lo tienen que llenar de acá, ¿no? No es porque esta información la van a llenar acá en el formulario de Google, ¿no? Que les mando. Ah, ya, está bien. Aquí está justamente su correo, su carnet de identidad, su registro. Creo que aquí no les pido nombres, así que está bien, digamos, solamente su correo, carnet de identidad, registro universitario y fecha de nacimiento, que debería coincidir con su nombre de Cardex, que yo ya lo tengo, ¿no? Sí, está bien. Sí, esto de acá no, es solamente, es parte del examen, en Esa hoja, realidad, Licen, códigos es para paramétricos. nosotros. Adelante, sí. Licen, esa hoja que usted está mostrando, entonces es para nosotros. Nosotros la tenemos que imprimir para responder. Sí, 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 o sea, si quieren la imprimen o si quieren se la bajan nomás allí como, no sé si se puede acá. O la tienen aquí abierta y esta hoja es la hoja de preguntas simplemente, ¿no? Si quieren se la imprimen. Bueno, en mi caso acá sí se puede descargar, ¿no? Y la voy a descargar como PDF y la puedo tener o la imprimo o la tengo en el celular o la tengo en la computadora y ahí voy viendo las preguntas y me voy anotando y cuando esté segura de alguna, digamos, sé que la 2 es B, en mi hojita de respuestas la marco como la 2B, digamos. La 2 había sido B y no había sido E, digamos, ¿no? Voy marcando eso. Es hojita de preguntas esta. Sí, adelante, alguien ha levantado la mano, me ha preguntado, creo. Debe responder de forma correcta a todas. Ah, ya, sí, si alguien está con el micrófono encendido, por favor, se puede apagar. Y eso. Bueno, si tienen preguntas, igual activen nomás. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Lice, debo elegir de mi carnet el último dígito, el 7, digamos. Eso tengo que elegir, ¿verdad? Sí, de acá sí, el 7 y en la hojita del bueno, y en la hojita que van a tener del Google, igual el 7. Sí, El último, Licen, el último número del dígito del carnet, ¿verdad? sí, sí, el último dígito de su carnet. Si termina en 5 digamos, no sé, 66, 24, 33, 21, 3. Ah, es 3, ¿no? 3 es el último dígito de su carnet. Eso. De momento han mandado 29 personas, así que... A ver, pensaremos que hasta 55 voy a recibir, ¿no? Hasta 55. Ahorita son las 8:53 y 55 voy a cerrar las respuestas, ¿no? Hasta el momento tengo 32 respuestas que han mandado. Licen, Sí. Las respuestas del PDF no es necesario enviar, ¿verdad? No, porque ahí están solamente las marcas, ¿no? Así que no. Yo, para el día de... Bueno, para esta versión de este parcial, ¿no? No les voy a pedir respuestas escritas, ¿no? Solamente que marquen la hojita de respuestas y ya, ¿no? Para el segundo parcial o para los parciales en adelante, ahí sí voy a ver en base cómo les ha ido en este examen para ver si es necesario pedirles la resolución, o sea, su hoja de cálculo, ¿no? Yo entiendo que igual, o sea, deben estar con su hoja de cálculo al lado para responder estas. Eso va a suceder, ¿no? Pero para este examen no les voy a pedir. Voy a ver cómo les va.
según eso, para el segundo parcial voy a ver si les pido o no. Liz, en una consulta, al finalizar el examen, ¿nos va a mandar las respuestas correctas? No, no, porque si les mando es un riesgo por un tema de copia, pero ustedes cuando estén mandando, si han mandado bien el correo, ¿no? Si han puesto bien el correo, al momento de enviar, les debería llegar un mail de confirmación, ¿no? Se enviará una copia de sus respuestas por correo electrónico a la dirección que han proporcionado. Se les va a mandar un mail donde estén las respuestas que ustedes han marcado. Las respuestas correctas yo se las voy a pasar una vez que revise el examen, les pase los solucionarios de cada una de las versiones. Sí, Listen, a mí me ha llegado un Gmail. Ah, ya, súper, sí. Igualito les va a llegar el día del examen y ahí ustedes están seguras de que han mandado las respuestas y que me ha llegado a mí, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que pongan bien su correo electrónico porque les va a llegar a ese correo, ¿no? Hasta el momento, por ejemplo, son Lice, 39 personas. Sí, adelante. Lice, en fecha de nacimiento he colocado la fecha y todo lo que me pide, pero dice que no es válida y no puedo pasar al siguiente. Ya. Listen, Sí. sobre la fecha de nacimiento, igual pongo mi cumpleaños, pero me sale 2021 y tengo que estar uno por uno hasta llegar a mi fecha y se tarda harto. ¿O cómo más se puede hacer, licenciado? Aquí lo ve. Ya. Sí, Aquí Sí, igual a mí. deberían irse acá a mayo y aquí pueden moverse, digamos. Si van acá al mes, aquí al año, y aquí deberían poder recorrer hacia atrás, digamos, ¿no? Han nacido en 2004, digamos, en julio el 7. Y avanzar, ¿no? Tal vez si es que ha salido inválido, no debería salirles, ¿no? Porque no hay ningún control ahí, a menos que no pongan. O sea, o a menos que hayan puesto una fecha posterior, ¿no? ¿Qué tal si han puesto, no sé, del 2022, junio 8, digamos, ¿no? Que no han nacido todavía, ahí tampoco, no debería marcarles error, a menos que no marque. No, incluso estoy poniendo 8 de junio del 2022 y me está dejando pasar, ¿no? Lice, ¿cómo hizo esa función? Porque a mí no me sale eso. Aquí en el A calendario, mí hay un tampoco. calendario acá. De mí no. De mí no sale, ¿Están Lice. en el celular? Sí. En el Y celular igual debería salir. A ver, déjenme ver. tarda uno por uno, hay que recorrer los años. Tienen que poner sus fechas. En el celular solamente es apretar el año. Clarito te va a aparecer 2021 y apretas eso y te va a aparecer todas las opciones de los años. A ver, ahí sí, como dicen sus compañeros, creo que es un poco de indagar o curiosidad en esa parte. Licenciado, en el caso del celular tienen que apretar, en el número del año tienen que apretar. Ahí Aquí está, aparece. en el número del año, como dice su compañero. ¿Sí? Lice, solo quería comentarle que mi correo me estaba rebotando y no quería aceptarme. Y tuve que intentarle varias veces para que me aceptara. Ya. ¿El primer correo que te pide o este correo de acá? Ese correo. Ya, ahí la recomendación es, como este es un formulario de Gmail, utilicen su cuenta de Gmail, ¿no? Utilicen la cuenta de Gmail. Eso como recomendación. Igual no debería afectar, ¿no? Pero si le está sucediendo eso, el SAI prefiere una cuenta de Gmail. Porque no hay ninguna restricción al respecto de esto, ¿no? Está abierto para todos. Licenciado, y si por un X motivo me equivoco en mi Gmail por los nervios, Está bien, o sea, me avisan si no les ha llegado, o sea, he mandado y no me ha llegado el mail de confirmación, me pueden decir. A mí, suele pasar, digamos. Yo puedo buscar acá sus correos. Tal vez justo, o sea, en vez de aquí Sofía Villa 577, se ha olvidado un 7, digamos, ¿no?
yo voy a poder saber que voy a decir, sí está, pero el correo seguramente estaba mal, por eso no te ha llegado el mail de confirmación, ¿no? Pero me ha llegado. ¿No? Si ustedes han enviado y no les llega el mail de confirmación, me avisan y yo veo acá, ¿no? Si no está acá, algún procedimiento en alguna parte ha estado mal, ¿no? Justo por eso ahora estamos haciendo un poco el simulacro, ¿no? Me han enviado hasta el momento 47 personas. Licenciado, donde me pide mi número de matrícula, no entra, licenciado. Ya, ¿qué mensaje te da? O el número no entra, no hay más dígitos en el número. Y me pide, otra vez me pide, así. Acá dices, ¿no ven? Porque aquí está abierto, ¿no? O sea, tal vez... o sea, esto está abierto y podría ser en realidad cualquier número y debería marcar. ¿Ves? Pasa sin ningún problema. Probablemente hay que... tengas que salir y volver a entrar, digamos, ¿no? Porque una vez no ha pasado una cosa así, pero... eso, ¿no? Ahí, para mí el número de carnet bien importante, no deberían equivocarse, deberían estar seguros que es el correcto. Y sé que hay números de carnet que tienen a veces letras, ¿no? Así que esto igual debería permitir hacer eso, ¿no? Por ejemplo, el carnet de identidad, esto lo voy a cambiar, digamos, para que acepte letras más, por eso, ¿no? Ahorita no está aceptando letras, pero creo que no hay casos en el curso con letras. Pero bueno, eso es igual, lo voy a tratar de abrir para que igual no haya un problema de ese estilo. Pero si hubiera, ese día me pueden escribir al Telegram, ¿no? O al tablón, ¿no? Y decir, tengo estos problemas. Está bien, Liz. Hasta luego. Dicen, ¿sí? Disculpe, ¿el día del examen vamos a tener que entrar a Meet o directamente vamos a hacer el examen desde que lo publique y no vamos a entrar a Meet? Sí, no es necesario que entren al Meet. Va a ser directamente con lo que les llegue al Classroom, las instrucciones y empezar, ¿no? Yo en el Telegram les voy a dar un recordatorio que por si acaso ya está el examen puesto ahí, ¿no? Ya, gracias, Lynn. Sí, ya, entonces, por ejemplo, acá lo estoy cerrando la respuesta. Ya, digamos, a las 9 se va a cerrar y no se van a aceptar más respuestas. Entonces, si ahora alguien estaba haciendo y quiere mandar, ya no le va a dejar. Entonces, tienen que evitar eso, ¿no? Porque una vez que yo cierre no voy a volver a recibir, no voy a recibir más respuestas, ¿no? Así que tienen que controlar bien el tiempo. ¿Ya? Así que, bueno, simplemente para que practiquen, lo voy a dejar abierto, ¿no? Y ver qué pasa, ¿no? Hasta más tarde. Vayan mandando y veremos. Ya son las 9:02, así que terminamos acá con la sesión y nos vemos, bueno, en realidad el día jueves es examen, estén atentos al Classroom, al Telegram y ahí les voy a mandar ya las instrucciones que van a ser muy parecidas a esto y lo único que va a variar son las hojitas del examen con las preguntas del examen, ¿no? Ok, entonces terminamos acá conmigo y nos vemos el día... bueno, nos vemos para su examen. Cualquier cosa me escriben en el tablón, en el Classroom, el día jueves. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.